siempre pensó que la clínica dental Sonrisa de Perla había elegido un mal momento para renovarse. A finales de junio hacía un calor insoportable, y los obreros de la construcción que sustituían las viejas ventanas por nuevas unidades de doble acristalamiento no hacían sino aumentar el caos de su ya apretada agenda. Enjugándose el sudor de la frente, revisó por enésima vez el cuaderno de bitácora, intentando organizar sus citas para no ofender a nadie. El doctor Ramírez, especialista jefe en odontopediatría, se asomó a su despacho y se quitó la mascarilla. «Jenny, hoy te vas pronto, ¿verdad? ¿Te acuerdas?» Ella asintió agradecida. De hecho, se había metido tanto en el trabajo que casi se le había pasado la hora. Faltaban solo 2 días para su aniversario de boda y aún tenía que pasar por la empresa de catering a recoger muestras de aperitivos para la degustación. Tardó casi 1 hora en llegar a casa. El tráfico veraniego en su barrio era cada vez más imprevisible. Jennifer encendió la radio y escuchó distraídamente la previsión del tiempo para el fin de semana. Prometía cielos despejados y una ligera brisa, las condiciones perfectas para su fiesta en el jardín, 10 años de matrimonio. A veces tenía la sensación de que Mark y ella se habían casado ayer, y a veces tenía la sensación de que se conocían desde hacía siglos. La boda fue modesta, ambos estaban empezando. Ella era una joven recepcionista en la misma clínica, él un aspirante a electricista con ambiciones de montar su propio negocio. Ahora tenían su propia casa, aunque pequeña pero acogedora, con un amplio jardín donde Jennifer cultivaba rosas y Mark había construido un cómodo cenador para las reuniones de verano. Cuando aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que el coche de su marido aún no había llegado. Al parecer, había vuelto a trabajar hasta tarde. Últimamente ocurría más a menudo de lo habitual, pero Jennifer no le dio mucha importancia. Los electricistas siempre estaban ocupados en verano. La casa olía a fresco. La señora Patterson, su ama de llaves, había venido por la mañana y ayudaba con la limpieza 2 veces por semana. Había una nota en la mesa de la cocina escrita con la familiar letra de Mark. «Llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar. Te quiero». Jennifer sonrió. A menudo se dejaban notas como esa. Se había convertido en una especie de tradición. Sacó la lista de invitados y volvió a repasarla. 25 personas, los amigos más íntimos y la familia. Su padre había prometido venir, aunque solía evitar los acontecimientos familiares tras la muerte de su madre. Su padre pensaba que su hija podría haber encontrado a alguien más prometedor, como él decía. Pero los años pasaron y Mark resultó ser un marido fiable, trabajador, atento, quizá no tan ambicioso como su padre había soñado, pero cariñoso y fiel. Jennifer encendió la televisión y se puso a hacer la lista de la compra. De pronto la distrajo el ruido de un coche que se detenía. Mark había vuelto antes de lo prometido. Entró en la cocina, tecleó algo en su teléfono, se lo guardó en el bolsillo y besó a su mujer en la mejilla. «¿Qué tal el día?», preguntó, notando el ligero aroma de un perfume desconocido. Probablemente trabajando de nuevo en alguna boutique, tenía muchos pedidos en centros comerciales. «Estoy bien, solo muy cansado. ¿Has encargado ya la tarta para el sábado?». La conversación fluyó suavemente hacia una discusión sobre las próximas vacaciones. Mark parecía un poco distraído, pero en general mostraba verdadero interés por los preparativos. Hablaron hasta casi medianoche, recordando momentos divertidos de su vida juntos y comentando cómo habían cambiado ellos y sus amigos a lo largo de los años. Ya tumbada en la cama, Jennifer pensaba en la suerte que habían tenido con el tiempo este fin de semana. Mark tecleaba algo en silencio en su teléfono, probablemente haciendo preparativos para los clientes de la semana siguiente. Estaba a punto de dormirse cuando oyó la risa ahogada de su marido. Al parecer, alguien le había enviado algo gracioso. Fue lo último que pensó antes de dormirse.
El timbre de la puerta de la clínica Sonrisa de Perla tintineó melodiosamente y Jennifer levantó la vista de su historial médico. En la sala de espera había un hombre alto con un maletín destartalado. Se movía torpemente de un pie a otro, sintiéndose claramente fuera de lugar entre las paredes encaladas y el olor a esterilidad. «Hola, vengo por el cableado. Usted dejó una solicitud». Le mostró su licencia de electricista. Jennifer recordó el encargo. Los fusibles del despacho del doctor Ramírez siempre saltaban cuando se encendía el nuevo taladro. Poco se imaginaba entonces que aquel día cambiaría toda su vida. Mark trabajó con rapidez y pulcritud, sin distraer apenas al personal de la clínica. Solo de vez en cuando, al pasar por delante del mostrador, la miraba brevemente y sonreía levemente. Cuando terminaba su trabajo, se quedaba en su mesa más tiempo del necesario, rellenando papeles. «Sabes, tienes otro problema de cableado en la trastienda. Me he dado cuenta al comprobar la centralita. Puedo pasarme mañana a echar un vistazo». Recordó lo divertido que se había sonrojado cuando le hizo esa sugerencia. Por supuesto, no había ningún problema concreto con el cableado de la trastienda. Eso fue algo que descubrieron más tarde, cuando ya llevaban saliendo unos meses. Jennifer estaba empezando su carrera. Después de la universidad, había aceptado un trabajo temporal en una clínica, pensando que ahorraría dinero y continuaría sus estudios. Pero de repente se sintió atraída por el trabajo. Le encantaba relacionarse con la gente, ayudarla, organizar procesos. Mark también estaba al principio de su andadura. Trabajaba para una empresa, pero soñaba con montar su propio negocio. Su primera cita real tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano llamado Giuseppe's. Aún recordaba la torpeza de Mark cuando intentó pronunciar correctamente el nombre de la pasta y cómo se habían reído después. Hablaba de su trabajo con tanta pasión que ella se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no conocía a alguien tan enamorado de su trabajo. La electricidad es como el sistema circulatorio de una casa. Todo tiene que funcionar a la perfección, si no, empiezan los problemas. Su romance se desarrolló rápidamente. En 3 meses, Mark ya le había presentado a su familia, gente sencilla que vivía en los suburbios. Su madre, la SRA. Carter trabajaba como maestra de primaria y su padre era camionero. Recibieron a Jennifer calurosamente, sobre todo la madre de Mark, que enseguida empezó a compartir con ella recetas familiares. Conocer a su padre, en cambio, no fue tan fácil. Antiguo cirujano militar, tenía su propia idea de lo que debía ser un compañero de vida para su única hija. Tras la muerte de su madre, su padre se volvió aún más exigente y crítico. Su padre había acribillado a Mark a preguntas sobre sus planes de futuro y, aunque Mark había mantenido la dignidad, era evidente que estaba nervioso. «¿Un electricista?», preguntó su padre, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Y qué perspectivas tiene esta profesión?». Pero Mark no vaciló. «Ahora mismo trabajo para una empresa, pero dentro de un par de años pienso montar mi propio negocio. Siempre hay demanda de servicios de electricista de calidad». Se casaron un año después de conocerse. La boda fue modesta, solo amigos y parientes cercanos. Pasaron la luna de miel viajando en coche por la costa. No podían permitirse otra cosa. Pero no les importaba. Eran jóvenes, estaban enamorados y tenían planes de futuro. Los primeros años vivieron en un piso de alquiler, ahorrando hasta el último céntimo para comprarse una casa. Mark aceptaba cualquier trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde trabajando en presupuestos y planos. Jennifer le apoyaba, creyendo que algún día su sueño se haría realidad. Recordaba sus primeras compras juntos. Un viejo sofá del rastro que habían retapizado ellos mismos, una mesa de cocina que habían encontrado en un anuncio, una lámpara ridícula pero preciosa que les había regalado un vecino. Todos los fines de semana creaban pequeñas tradiciones. Los sábados iban al supermercado,
Los domingos desayunaban tortitas que Mark había aprendido a hacer con la receta de su madre. Hablaban mucho del futuro. Soñaban con su propia casa con jardín, con tener hijos, con viajar. Poco a poco, sus sueños empezaron a hacerse realidad. 3 años después de su boda, ahorraron para comprar una casita en las afueras. Necesitaba reparaciones, pero eso no les asustó. Mark arregló con sus propias manos la instalación eléctrica y la fontanería. Jennifer aprendió diseño de interiores en vídeos de internet, pintó ella misma las paredes y eligió las cortinas. Cada habitación de su casa tiene su historia. Aquí, en el salón, pasaron su primera noche en un colchón inflable porque aún no habían llegado los muebles. Y aquí, en la cocina, Mark intentaba instalar unos armarios nuevos y sin querer perforó una tubería de agua. Se pasaron el resto de la mañana fregando el agua y riéndose como locos. Pasaron su primera Navidad en su propia casa a la luz de las velas, ya que la electricidad se cortó repentinamente debido a una tormenta de nieve. Mark había bromeado entonces diciendo que, incluso en su propia casa, un electricista podía tener un percance laboral. Se sentaron envueltos en un plaid bebiendo chocolate caliente y haciendo planes para montar el jardín en primavera. Jennifer recordó cómo Mark y ella habían discutido sobre el color de las paredes del dormitorio. Ella quería un azul suave, él insistía en el blanco clásico. Al final, ella había ganado y ahora, al despertarse por la mañana, ambos reconocían que había sido la elección correcta. Su vida no fue perfecta, hubo discusiones y decepciones. El sueño de Mark de tener su propio negocio tardó en materializarse más de lo que esperaban. Hubo momentos en que tuvieron que apretarse el cinturón, rechazar compras, posponer vacaciones, pero siempre se apoyaron mutuamente, llegaron a acuerdos y superaron juntos las dificultades. Al mirar las fotos de ellos juntos colgadas en las paredes de la casa, Jennifer sonrió, recordando cada momento. Aquí están, con el telón de fondo de su primera casa, cansados pero felices. Y aquí, en el parque de atracciones al que fueron en su 5º aniversario de boda, porque Mark admitió que de niño soñaba con ir allí, pero sus padres no podían permitírselo. 10 años pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Cambiaron de aspecto. Mark tenía sus primeras canas en las sienes. Ella tenía arrugas apenas perceptibles alrededor de los ojos. Pero lo principal seguía siendo lo mismo. Seguían apoyándose mutuamente. Seguían haciendo planes para el futuro. Seguía gustándoles pasar las tardes juntos, comentando la jornada pasada. Sheila Robinson estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Su cuarto infantil en la mansión de Greystone Avenue era como la sala de exposición de una juguetería. Sus padres nunca decían que no a su única hija. La señora Robinson, ex reina de la belleza estatal, veía en Sheila una prolongación de sus propias ambiciones. Su padre, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles, sencillamente no sabía decir "was" a sus 2 mujeres favoritas. Escuela pública, pistas de tenis, clases de equitación. La vida de Sheila estaba programada minuto a minuto. «Tienes que ser la mejor», le repetía su madre. Y Sheila lo intentaba, pero una sorda irritación crecía en su interior. Odiaba esas clases interminables, odiaba tener que ajustarse siempre a las expectativas de otra persona. No había entrado en la universidad. Había suspendido deliberadamente los exámenes para fastidiar a sus padres. «No pasa nada, cariño», había dicho entonces su madre frunciendo los labios. «Aún tendrás tiempo de decidirte». En realidad, no querían montar un escándalo. ¿Qué pensarían los vecinos si la hija de los Robinson resultaba ser una inculta? Sheila se pasaba el día en spas y boutiques, despilfarrando el dinero de sus padres. Sus amigas también eran niñas mimadas de familias ricas. Hablaban de las últimas tendencias, compartían cotilleos y hacían planes para sus próximas compras. Una vida vacía y sin sentido, pero Sheila no conocía otra.
Mark se presentó en el salón de belleza Afrodita un martes cualquiera. Sheila estaba sentada en una silla, hojeando una revista de papel satinado cuando oyó a la recepcionista explicando a alguien un problema de cableado. Levantó la vista y vio a un hombre alto con mono de trabajo. Parecía extraño aquí, entre las paredes rosas y las piezas cromadas, el olor a laca y a perfume caro. Algo en él le llamó la atención. Quizás sus movimientos seguros al inspeccionar el cableado, o la forma en que se dirigía cortésmente al personal, sin congraciarse, pero también sin la arrogancia que estaba acostumbrada a ver en los hombres de su círculo. «Tiene un grave problema de cableado», dijo a la recepcionista. «Vamos a tener que cambiar algunos cables». Su voz era grave y tranquila. Sheila se sorprendió a sí misma escuchando términos técnicos que antes no le habían interesado en absoluto. Se quedó deliberadamente en el salón, fingiendo estar insatisfecha con el peinado. Mark trabajaba metódicamente, mirando de vez en cuando en su dirección. Cuando terminó, Sheila ya sabía que quería a aquel hombre. No solo se acostaba con él, sino que lo quería entero, quería destrozarle la vida, cosa que adivinó por el anillo de boda que llevaba en el dedo. «Disculpe», se acercó a él mientras guardaba sus herramientas. «Yo también tengo problemas con los enchufes de casa. ¿Te importaría echar un vistazo?». Dudó. «En realidad, tengo que hacer otra llamada». «Te pagaré bien», dijo ella con una leve sonrisa, conocedora del efecto que causaba en los hombres. Mark aceptó, tal vez por interés profesional, tal vez porque era guapa, o tal vez porque no quería parecer grosero. No hubo problemas con las salidas, por supuesto, pero Sheila sabía ser persistente. Hablaba de sí misma, hacía preguntas, se reía de sus chistes. Mark se mantenía distante, pero ella veía que disfrutaba de su atención. «Eres todo un profesional», le dijo. «Seguro que tienes tu propia empresa, ¿no?». Se le iluminaron los ojos cuando habló de su trabajo, de sus planes para el negocio. Sheila escuchó atentamente. Por primera vez en su vida estaba realmente interesada. Empezó a acudir con regularidad a los lugares donde él trabajaba. Encuentros al azar, conversaciones cortas, inocentes peticiones de ayuda. Poco a poco, su comunicación se hizo cada vez más personal. Mark hablaba de su vida, de su mujer, de la casa que habían comprado. Sheila sentía una punzada de celos cada vez que él mencionaba a Jennifer. El primer beso tuvo lugar en la parte trasera de la tienda, donde Mark estaba cambiando la instalación eléctrica. Sheila había acudido allí a propósito, conociendo su horario. Él intentó resistirse, hablando de su mujer, de fidelidad, pero ella no le escuchó. A ella le gustaba destruir sus principios, le gustaba verle luchar consigo mismo. Sus reuniones se celebraban en suites de hoteles caros. Sheila no reconocía las medias tintas. Elegía habitaciones con vistas a la ciudad, pedía champán y fruta, disfrutando cada minuto de sus citas secretas. Al principio, Mark se sintió incómodo en un entorno tan lujoso, pero Sheila supo persuadirle. Era la primera vez que se sentía realmente viva. Le gustaba ser un misterio, le gustaba tener poder sobre aquel hombre. Sus padres no sabían nada. Para ellos seguía siendo una hija modelo que solo se buscaba a sí misma. Seguían pagándole las facturas sin hacer demasiadas preguntas. A veces Sheila pensaba que tenían miedo de descubrir la verdad sobre su vida. Mark hablaba a menudo de que tenían que dejar de verse, sobre todo después de enterarse de la próxima celebración de su aniversario de boda. Pero Sheila no estaba dispuesta a echarse atrás. Ella quería más. Quería que todo el mundo supiera de su relación. Quería ver la conmoción en esas caras petulantes. El plan maduró de repente. Cuando Mark mencionó la fiesta en el jardín, ella ya sabía lo que haría. Estaba harta de ser un secreto, harta de esconderse, que todo el mundo lo descubriera, que su vida perfecta se desmoronara. Después de todo, ¿no era eso lo que ella había querido todo el tiempo? Sheila se puso delante del espejo, probándose un vestido nuevo.
Se imaginó cómo aparecería en la fiesta, lo sorprendidos que se quedarían los invitados, lo pálida que se pondría la cara de aquella Jennifer tan apropiada. La expectación se disparó en su interior. Por fin conseguiría lo que realmente quería. O eso pensaba. La luz del sol se colaba por las cortinas blancas del dormitorio. Mark estaba despierto, observando la respiración acompasada de su esposa dormida. El teléfono vibró en la mesilla de noche. Lo cogió con cuidado, intentando no despertar a Jennifer, y salió de la habitación. «Buenos días, amor». Un mensaje de Sheila brilló en la pantalla. Mark arrugó la nariz. Ella nunca entendía de límites. Silenció el teléfono y bajó a la cocina. Mientras preparaba café, reflexionó sobre el día que le esperaba. Jennifer había hecho una lista detallada de las cosas que había que hacer. Colocar las guirnaldas en el jardín, recoger los manteles de la tintorería, ir a comprar vino. Las tareas habituales que, por alguna razón, le producían un escalofrío interior. El teléfono volvió a cobrar vida. Otro mensaje de Sheila. «Te echo de menos. ¿Podemos vernos esta noche?» Mark apartó el teléfono sin contestar. Últimamente sus mensajes eran cada vez más insistentes, más exigentes. Era como si ella enviara mensajes deliberadamente en momentos en que él estaba con su mujer. Jennifer bajó a la cocina, soñolienta y hogareña, vistiendo la vieja camiseta de Mark. Le puso delante una taza de café, 2 cucharadas de azúcar, un poco de leche, tal como a ella le gustaba. «¿Tienes mucho trabajo hoy?», preguntó estirándose. «Sí, algunas llamadas de emergencia, pero prometo estar en casa a las 3. Tengo que dejarlo todo listo para mañana». Odiaba lo fácil que se le escapaba la mentira. No había llamadas urgentes, había despejado el día a propósito, pero Sheila había amenazado con venir a la fiesta si no se reunía con ella hoy. «Quiero hablar», le había escrito. Mark conocía su tono. Cuando Sheila quería algo, no paraba. El día se alargó interminablemente. Mark pasó por la tintorería y luego por la tienda de licores. El teléfono le quemaba en el bolsillo. Sheila le había enviado la dirección y la hora del hotel. Una suite en la 20ª planta con vistas a la ciudad. Como siempre, había elegido el lugar más caro. El hotel olía a lavanda y a perfume caro. Sheila le esperaba en la suite, inmaculada como siempre. El champán favorito de Mark estaba sobre la mesa. Ella conocía sus gustos mejor de lo que a él le hubiera gustado. «Te he echado de menos», le dijo Sheila, pero Mark se apartó. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué amenazas con volver mañana?» Ella se rió, esa risa especial que siempre le ponía la piel de gallina. «¿Y por qué no iba a hacerlo? ¿Crees que tu vida perfecta durará para siempre? Admítelo, te gusta este juego. Marido modelo con ella, amante apasionado conmigo». Mark miró la ciudad por la ventana. En algún lugar, en una casita acogedora, Jennifer se preparaba para las vacaciones. Su Jennifer, que nunca exigía lo imposible, nunca hacía una escena, simplemente le quería tal como era. «Se acabó, Sheila. No volveré». Ella se acercó por detrás y lo rodeó con sus brazos. Su tacto le produjo un escalofrío familiar. «¿De verdad? ¿Y esto?» Sus manos se deslizaron por su pecho. «¿Y esto?» Sus labios le rozaron el cuello. Mark se dio la vuelta bruscamente. «Lo dije en serio. Fue un error». «¿Un error?» Ella entrecerró los ojos. «¿Así que todos estos meses han sido un error? Nuestros encuentros, nuestras conversaciones, nuestra intimidad, ¿nada de eso significa nada? Quiero a mi mujer». «Claro que la quieres». Sheila retrocedió hasta la ventana. «Te encanta tu vida correcta y cómoda. Pero conmigo eres diferente, Mark. De verdad». Sacudió la cabeza. «Te equivocas. El verdadero yo está ahí, con ella. Y esto...» Hizo un círculo con la mano alrededor de la lujosa suite. «Esto es una fantasía. Hermosa, colorida, pero vacía. ¿La guerra, entonces?» Sheila sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Está bien, cariño. Te veré mañana en la fiesta».
Mark salió del hotel sintiéndose desolado. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Jennifer. No olvides comprar hielo para las bebidas. Un recordatorio tan sencillo y hogareño. Se le encogió el corazón. Esa noche, él y Jennifer colgaron guirnaldas en el jardín. Ella se rió cuando él intentó alcanzar la rama alta de un viejo manzano. Sus dedos se tocaron mientras se pasaban herramientas el uno al otro. Todo parecía tan bien, tan real. Por la noche, Mark no pudo volver a dormir. El teléfono estaba en silencio. Sheila no había vuelto a escribir. Ese silencio le asustó más que todas sus amenazas. Sabía que mañana pasaría algo, algo irreparable. La mañana era exactamente como habían prometido los meteorólogos. Un cielo despejado y una ligera brisa que movía perezosamente las guirnaldas colgadas ayer. Jennifer se despertó con el tintineo de los platos en la cocina. Mark, al contrario de lo habitual, se había levantado antes que ella y ahora, a juzgar por los olores, estaba preparando el desayuno. El café ya se estaba enfriando en la taza favorita de Jennifer cuando sonó el timbre. Habían llegado los camareros del servicio de catering. Mark fue a indicarles dónde colocar las mesas en el jardín y Jennifer subió a prepararse. Su nuevo vestido azul marino esperaba a que se lo pusieran sobre los hombros. Sonó el teléfono. Un mensaje de su padre. Llegaré a las 3. Tengo que pasar por la farmacia. Jennifer sonrió. Su padre siempre encontraba motivos para llegar tarde a los acontecimientos familiares. Desde la muerte de mamá, rara vez aparecía en vacaciones. Prefería pasar el tiempo en su estudio entre revistas médicas y viejas fotografías. A mediodía, el jardín se había transformado. Manteles blancos sobre mesas redondas, copas de cristal, intrincados arreglos de flores silvestres. Era exactamente como Jennifer había imaginado. Se ajustó la cinta del respaldo de la silla y oyó llegar el primer coche. Eran los Henderson, sus vecinos de la derecha, la SRA. Henderson habló inmediatamente de sus rosas, que este año habían florecido antes de lo habitual, y su marido entabló conversación con Mark sobre el reciente partido de béisbol. Las conversaciones de siempre, la gente de siempre, lo mismo de siempre. Los invitados fueron llegando uno a uno. Jennifer los saludó en la puerta, aceptó los regalos, les indicó dónde sentarse. Mark se afanaba en la improvisada barra mezclando cócteles según recetas que había aprendido especialmente para la fiesta. A las 3 menos cuarto, un Lexus plateado, el coche de su padre, entró en el patio. Jennifer corrió hacia él, pero Mark se le adelantó y abrió la puerta del coche. «Buenas tardes, señor». Mark le tendió la mano, pero el padre de Jennifer, Howard Mitchell, fingió no darse cuenta del gesto. Se dirigió directamente hacia su hija, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Feliz aniversario, cariño», abrazó a Jennifer. Olía a colonia familiar y a esterilidad hospitalaria. Howard miró alrededor del jardín. «No es un mal sitio para estar. Espero que el tejado no tenga goteras. Lo noté la última vez». «Todo está bien, señor». Mark intentó mantener la calma. «Lo comprobé todo antes de la temporada de lluvias». «¿Lo comprobaste? ¿Tú solo?» Había una ironía mal disimulada en la voz de Howard. «Espero que al menos hayas llamado a un profesional». Jennifer se apresuró a intervenir. «Papá, ¿quieres algo de beber?» Mark prepara unos cócteles estupendos. «Tomaré un whisky». Despejado, Howard se dirigió a la mesa más cercana, donde ya había un pequeño grupo reunido. Mark exhaló y se dirigió a la barra. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía whisky en un vaso. 10 años y su suegro seguía considerándolo la desafortunada elección de su hija. Prestigioso trabajo en un hospital, socio de un club de campo, modales impecables. Howard Mitchell personificaba todo lo que Mark nunca sería. El día avanzaba hacia el atardecer. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo de rosa. Las guirnaldas empezaban a parpadear suavemente en el crepúsculo.
Howard seguía sentado a la mesa, mirando de vez en cuando a su yerno. Mark estaba a punto de anunciar el comienzo de la cena cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Sheila le dejó helado. «Voy para allá. Espero que me tengas preparada una copa de champán». Miró a su alrededor. Jennifer charlaba animadamente con sus amigos. Howard bebía otro whisky. Los invitados disfrutaban de la velada. Todo parecía tan bien, tan frágil, y estaba a punto de romperse. Había risas en el jardín, tintineo de vasos, conversaciones sobre el tiempo, la política y los últimos cotilleos de la ciudad. Mark comprobó su teléfono por tercera vez, intentando pensar en formas de evitar lo inevitable. Sheila no contestaba a sus mensajes, por primera vez desde que se conocían. Jennifer, radiante con su vestido nuevo, contaba a sus amigas los planes de renovación de la clínica. Sus manos revoloteaban en el aire, describiendo el futuro interior, y los reflejos ámbar del sol poniente se enredaban en su pelo suelto. Mark la observaba, sintiendo que todo su interior se contraía al pensar que podía perderlo todo. Howard Mitchell estaba sentado en el centro de la gran empresa. Su voz ronca, ligeramente resquebrajada por los años y el whisky, llegaba hasta los rincones más alejados del jardín. Y yo le digo, joven, si no sabe distinguir entre apendicitis e indigestión, quizá debería reciclarse como veterinario. Los invitados rieron cortésmente. Nadie quería estropear las relaciones con el famoso cirujano. El frescor de la noche fue sustituyendo poco a poco al calor del día. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, cambiando los vasos vacíos por otros llenos. Mark mezclaba los cócteles mecánicamente, mirando de vez en cuando a la ventanilla. Le temblaban los dedos y los vasos se llenaban con demasiado hielo o demasiado poco vermú. «Cariño, ¿estás bien?» Jennifer se acercó sigilosamente y le puso una mano en el hombro. Olía a su perfume favorito, un sutil aroma a jazmín que solo usaba en ocasiones especiales. «Pareces tenso». Mark intentó sonreír. «Estoy bien. Solo quiero que las vacaciones sean perfectas». «Ya son perfectas». Le besó la mejilla y se volvió hacia los invitados. El sol casi se había puesto cuando la puerta peatonal crujió silenciosamente. Mark no se percató enseguida de la presencia de Sheila, que parecía haber salido de entre las sombras del atardecer. Su vestido rojo se ceñía a su figura y sus altos tacones se clavaban en la suave hierba. Se movía lentamente, como si quisiera dar a todos la oportunidad de mirarla. Las conversaciones empezaron a apagarse. Nadie reconocía a aquella mujer, nadie la recordaba en la lista de invitados. Sheila sonreía, la misma sonrisa que Mark conocía tan bien, la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Jennifer vio primero a la desconocida. Instintivamente se dirigió hacia ella, dispuesta a recibir a la inesperada invitada con la hospitalidad habitual de una anfitriona. Mark vio a su mujer cruzar el césped y no pudo moverse, como en un mal sueño en el que sabes que algo terrible está a punto de suceder, pero no puedes evitarlo. Howard Mitchell también vio acercarse a Sheila. Sus ojos se entrecerraron. El viejo cirujano estaba acostumbrado a fijarse en los detalles, y algo en el andar de la desconocida, en la expresión de su rostro, le hizo dejar el vaso y levantarse de la mesa. El aire pareció espesarse. Los sonidos de la fiesta se amortiguaron, como si alguien hubiera cubierto el jardín con una capucha invisible. Mark sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Intentó dar un paso, pero sentía los pies pegados al suelo. Sheila se detuvo en el centro del césped. Las guirnaldas iluminaban suavemente su rostro, dándole una expresión casi demoníaca. Miró a la multitud, deteniéndose por un momento en el rostro congelado de Mark, y luego dirigió su mirada hacia Jennifer, que se acercaba. En ese momento fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Mark vio cómo Jennifer extendía la mano en señal de saludo,
cómo Howard daba el primer paso hacia ellos y cómo los invitados se quedaban paralizados, presintiendo que algo iba mal. Y solo Sheila parecía saber exactamente qué hacer. Tomó aire y Mark se dio cuenta de que todo estaba a punto de terminar. ¡Se acabó la fiesta! La voz de Sheila cortó el aire de la noche. Las guirnaldas se balanceaban suavemente sobre el silencioso césped, donde los invitados se quedaron paralizados con las copas en la mano. Creo que a todos les interesará saber lo que esconde nuestro querido Mark. Jennifer se quedó inmóvil con la mano extendida en señal de saludo. Su rostro no expresaba nada, como una máscara tras la cual se desataba una tormenta de emociones. Howard Mitchell se acercó con paso rápido, como las veces que había entrado corriendo en el quirófano. «¿Quién es usted? ¿Qué está pasando aquí?» «Oh, soy Sheila Robinson», sonrió con fingida cortesía. «La amante de tu cuñado. Llevamos saliendo 6 meses. Creo que ya es hora de que conozcas a la familia». «¿Robinson?», dijo Howard pensativo. «La hija de Margaret y George Robinson, propietarios de Premium Motors». «Sí, ¿y qué?». Sheila puso los ojos en blanco. «¿Crees que conocer a mis padres cambia las cosas?». El silencio se hizo ensordecedor. Un coche tocó el claxon en algún lugar a lo lejos, pero el sonido parecía irreal, como de otro mundo. Mark por fin pudo moverse de su asiento. Dio un paso adelante, sin saber qué iba a decir, pero sintiendo la necesidad de hacer algo. «Jenny», empezó, pero Howard ya había sacado su teléfono y estaba marcando un número. «Hola, Margaret, soy Howard Mitchell». «Sí, soy yo. Su hija está montando una escena fea en la fiesta de cumpleaños de mi hija». Sheila se puso pálida. Por primera vez esa noche, su confianza en sí misma se tambaleó. «¿Qué estás haciendo?». «Algo que debería haber hecho otra persona hace mucho tiempo», habló Howard con calma, pero sus ojos lanzaban relámpagos. «Margaret, creo que deberías venir. Anota la dirección». Jennifer se dejó caer lentamente en la silla más cercana. Sus dedos se volvieron blancos agarrando el borde del mantel. Mark intentó acercarse a ella, pero Howard le cerró el paso. «Ni se te ocurra acercarte a mi hija». Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba como un látigo. 10 años, 10 años diciéndole que no eres digno de ella. Los invitados empezaron a hablar en voz baja. Algunos intentaron alejarse en silencio, otros se acercaron, captando con avidez cada palabra del drama que se desarrollaba. Sheila intentó mantener el control de la situación. «No lo entendéis. Nos queremos. Mark está infelizmente casado. Él...». «Cállate», fue Jennifer quien habló. Se puso de pie, y algo en su postura hizo que Sheila diera un paso atrás. «No sabes nada de nuestro matrimonio. Solo eres una niña mimada que quería un juguete nuevo». El ruido de los coches que se acercaban hizo que todo el mundo se volviera hacia la puerta. El primero en entrar fue un hombre alto con un traje caro, cuyos ojos lanzaban relámpagos. Le seguía una elegante mujer cuyo rostro expresaba una furia contenida. «¿Papá?». La voz de Sheila temblaba. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí?». «¿Qué estamos haciendo aquí?». La voz de la señora Robinson sonaba con ira. «Hemos venido a recoger a nuestra hija, que al parecer ha perdido completamente la cabeza». El señor Robinson se acercó a su hija. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Recibimos una llamada de uno de los médicos más respetados de la ciudad sobre nuestra hija destruyendo la familia de otra persona. Pero yo...». Sheila retrocedió. Su confianza se derretía ante sus ojos. «Nada de peros», replicó la señora Robinson. «A partir de ahora, le retiras toda ayuda económica. Se acabaron tus caprichos». Mark observó cómo se desarrollaba la escena como si fuera la de una mala película. Todo lo que había temido había sucedido, pero en absoluto como lo había imaginado. En lugar de un escándalo de alto nivel, había resultado algo más siniestro: la destrucción metódica de vidas.
Vamos, Sheila. El señor Robinson cogió a su hija por el codo. Creo que es hora de que madures. Mientras los Robinson se llevaban a la resistente Sheila, Jennifer miró por fin a su marido. No había lágrimas ni ira en su mirada, solo cansancio y frustración. Se quitó lentamente el anillo de casada y lo dejó sobre la mesa. Mañana harás las maletas, dijo en voz baja. Por ahora, vete, por favor. Tengo que despedirme de mis invitados. Howard Mitchell miró a Mark, que se marchaba con una expresión de amarga satisfacción. Siempre había sabido que este día llegaría. Solo era una pena que el corazón roto de su hija hubiera sido el precio de su acierto. Las guirnaldas ardían en el jardín vacío. Los camareros recogieron los platos en silencio, intentando no mirar a Jennifer, que seguía sentada a la mesa, pasando distraídamente el dedo por el borde de su copa. Su padre había dado la orden de limpiar y enviado a casa a los últimos invitados avergonzados. Howard se sentó junto a su hija y sacó una petaca de whisky del bolsillo de su chaqueta. Jennifer sacudió la cabeza, quería mantener la mente despejada. El champán imbebible en las copas, las servilletas tiradas en las mesas, todo parecía el escenario de una historia de extraterrestres. Las luces de la casa del primer piso estaban encendidas. Mark estaba haciendo las maletas. Cada paso que daba era un ruido sordo en el suelo de madera, y cada sonido resonaba con dolor en algún lugar de su interior. Jennifer recordó cómo habían colocado juntos el suelo. Mark había insistido en que fuera de madera cara, diciendo que duraría toda la vida. «¿Puedo quedarme?» Howard puso la mano en el hombro de su hija. Ella podía oler el aroma familiar del antiséptico, incrustado en su piel por décadas de trabajo en el hospital. «No, papá, estaré bien». Quiso añadir algo, probablemente que siempre había tenido razón sobre Mark, pero guardó silencio. A veces el silencio decía más que las palabras. Jennifer acompañó a su padre hasta el coche, le dio un beso en la mejilla y se quedó mirando los faros durante largo rato. El lavavajillas estaba funcionando en la cocina. El sonido mesurado del agua era extrañamente relajante. Sobre la mesa había una caja con restos de tarta de cumpleaños. Jennifer la guardó mecánicamente en la nevera. Años de trabajo como recepcionista la habían acostumbrado al orden incluso en situaciones críticas. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Mark bajaba las escaleras. Se volvió hacia la ventana, fingiendo mirar la oscuridad tras el cristal. En el reflejo, lo vio detenerse en la puerta de la cocina con una bolsa de viaje en las manos. «Dejaré las llaves en la mesa», dijo con voz ronca. «Bien. Jenny, yo...» «No lo hagas». Ella seguía mirando por la ventana. «Solo vete». La puerta principal se cerró en silencio. Un momento después, el motor de su coche arrancó. Jennifer continuó de pie junto a la ventana hasta que el sonido del motor se disolvió en el silencio de la noche. El teléfono del escritorio cobró vida. Mensajes de amigas, llamadas de parientes. Todos querían expresar su apoyo, simpatizar, averiguar detalles. Jennifer apagó el sonido. Subió al dormitorio donde Mark y ella habían pasado la mañana discutiendo qué corbata debía ponerse. Sus cosas en el armario, su cepillo de dientes en el cuarto de baño, el libro sin leer en la mesilla de noche. Todas estas pequeñas cosas eran de repente insoportables. Jennifer abrió la ventana. La habitación olía a su colonia y el olor la ahogó. Se desnudó sobre la colcha. La almohada aún conservaba su olor. Extrañamente, no había lágrimas, solo un vacío interior y un silencio resonante en su cabeza. En algún lugar del piso de abajo, el lavavajillas terminó su trabajo y chasqueó, apagándose. Las luces se apagaron en la casa de al lado. La familia Henderson se había ido por fin a dormir. Mañana todo el vecindario hablaría de lo sucedido, pero ahora, a esas horas de la noche, el mundo parecía haberse detenido, permitiendo a Jennifer darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje del supervisor de la clínica.
Tómate las vacaciones que necesites, podemos ocuparnos. Jennifer se sintió agradecida por primera vez aquella noche. Nada de condolencias, nada de preguntas, solo una propuesta comercial con una preocupación real detrás. Se levantó y desabrochó lentamente la cremallera de su vestido de fiesta. La tela se deslizó hasta sus pies en un hermoso charco de color marino. Era un vestido que nunca volvería a ponerse, demasiados recuerdos. En el cuarto de baño, Jennifer se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largo rato, como si tratara de encontrar una respuesta a la pregunta. ¿Cómo podía no darse cuenta, no sentir? El agua caliente le quitó el maquillaje y el peinado, pero no pudo quitarle los recuerdos de esta noche. Jennifer se puso la vieja camiseta de Mark por costumbre, sin pensar. Solo más tarde se dio cuenta de su error, pero no cambió. Que esta fuera la última noche que se permitiera ser débil. El amanecer empezaba a ser gris al otro lado de la ventana. Las guirnaldas del jardín seguían encendidas, pero ahora parecían fuera de lugar y patéticas. Jennifer salió a apagarlas y se quedó helada cuando vio su anillo de boda sobre la mesa. Ella misma se había quitado el suyo, pero Mark había dejado el suyo a su lado al marcharse. Los dos anillos de oro brillaban a la luz de la mañana, un recuerdo de 10 años de vida juntos, borrados por una noche. Sheila estaba sentada en el estudio de su padre, observando los detalles familiares del interior, las pesadas cortinas, el sillón de cuero, la colección de coches en miniatura en las estanterías. La habitación solía inspirar admiración y respeto, pero ahora parecía una jaula mal ventilada. «Tu tarjeta de crédito ha sido bloqueada», le dijo su padre con calma, pero tras esa calma sintió acero. «El acceso al fondo fiduciario está bloqueado. El piso que te alquilamos tendrá que quedar libre a finales de semana». Sheila se removió inquieta en el aire frío del despacho. El vestido rojo, tan espectacular por la noche, ahora le parecía inapropiado y vulgar. Su madre estaba sentada en un rincón de la habitación, mirando desafiante por la ventana. «Pero, ¿a dónde voy?». La propia voz de Sheila parecía patética. «No tengo trabajo. No. Oh, ahora tendrás una gran oportunidad de conseguir un trabajo». Su madre se volvió hacia ella por fin. «Tienes tantas ganas de independizarte, ¿verdad?». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Mark. Sheila lo cogió, pero su padre la interrumpió. «El contrato de tu teléfono se cancelará. Puedes quedarte con el aparato, pero tendrás que pagar tú la conexión». La realidad llegó en oleadas. Sheila empezó a darse cuenta de lo que había hecho, no solo a las vidas de otras personas, sino a la suya propia. Los recuerdos de la fiesta parecían ahora un sueño, doloroso y vergonzoso. «¿Tienes un título universitario?». Papá golpeó la mesa con los dedos. «No». «¿Experiencia laboral?». «Tampoco». «¿Qué sabes hacer, Sheila?». Ella guardó silencio. Su mente daba vueltas a balnearios, boutiques, restaurantes, lugares en los que estaba acostumbrada a gastar dinero, no a ganarlo. «Hay una caja con tus cosas de bebé en el desván», se levantó su madre. «Puedes quedártelas. También ese viejo portátil que rechazaste el año pasado. Te vendrá bien para buscar trabajo». Sheila sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Intentó imaginarse a sí misma en la entrevista, en la oficina, detrás del mostrador de la tienda. Las imágenes le salían borrosas, difusas. «No te vamos a echar a la calle de inmediato». Su padre sacó un sobre del cajón del escritorio. «Aquí tienes dinero para el primer mes. Consigue un lugar donde vivir, un trabajo. Empieza a vivir como un adulto». La caja de cosas pesaba. Sheila bajó las escaleras familiares de la casa, ahora ajena, y salió a la calle. Su coche había quedado en el aparcamiento del concesionario de su padre, otra cosa que tendría que dejar atrás. El taxista la ayudó a meter la caja en el maletero. Sheila le dio la dirección de su piso, el que tendría que desalojar en una semana. En su bolso había un sobre con dinero,
inusualmente fino para alguien que nunca había pensado en el precio de las cosas. El piso la recibió con un silencio desacostumbrado. Normalmente, a esas horas estaría pidiendo el desayuno en su restaurante favorito, planeando una excursión al balneario o de compras con sus amigas. Ahora tenía que aprender a cocinar para sí misma, la primera de las muchas habilidades que tendría que dominar. El viejo portátil tardó en arrancar. Sheila abrió la página de empleo y se quedó paralizada ante la pantalla. Los requisitos de los anuncios parecían escritos en un idioma extranjero. Experiencia, aptitudes, referencias. Ella no tenía nada de eso en la lista. El espejo reflejaba a una chica confusa con un vestido rojo arrugado. Sheila recordaba su triunfal aparición en la fiesta, lo segura que se había sentido, cómo se había deleitado con el efecto que había causado. Ahora esa confianza se había evaporado, dejando un vacío y miedo al futuro. El teléfono estaba en silencio, estaba acostumbrada a que sonara y sonara con mensajes todo el tiempo. Sus amigas aún no sabían lo que había pasado, pero pronto lo sabrían. Me pregunto cuál de ellas se quedará a su lado cuando resulte que Sheila ya no puede pagar las compras conjuntas ni las cenas en restaurantes caros. En la caja de las cosas encontró una vieja hucha, un cerdo rosa con un lado raspado. Sheila recordaba que su padre le había enseñado a ahorrar la calderilla. Entonces no entendía el sentido de las lecciones. ¿Para qué ahorrar si se podía pedir sin más? Ahora aquella hucha infantil parecía una burla de su analfabetismo financiero. La mañana avanzaba lentamente. Sheila se sentó en el suelo entre las cosas de bebé desparramadas, intentando recomponer un plan para el futuro a partir de los fragmentos de su vida anterior. En el sobre había dinero para un mes, no mucho si se tenían en cuenta los gastos de alquiler, comida y viajes. Por primera vez en su vida, tuvo que pensar en esas cosas. Al otro lado de la ventana, la ciudad era ruidosa, pero ahora parecía diferente. No era un lugar de entretenimiento, sino un campo de batalla por la supervivencia. Sheila sacó un cuaderno y empezó a escribir una lista de cosas que hacer. Encontrar un piso barato, encontrar trabajo, aprender a cocinar comidas sencillas. La lista era larga y desalentadora. La clínica Pearl Smile parecía un refugio contra el caos del mundo exterior. Jennifer estaba sentada en su escritorio, estudiando los historiales de los pacientes. Había vuelto al trabajo ayer, solo 3 días después de aquella nefasta fiesta. El doctor Ramírez había intentado disuadirla, pero fue en vano. El teléfono de la mesa volvió a vibrar, otra llamada perdida de Mark. Jennifer bajó la pantalla del aparato. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no analizar, a no recordar. Las acciones mecánicas, inscribir a un paciente, contestar el teléfono, revisar la agenda, le daban la ilusión de normalidad. Señora Carter, la paciente anciana de recepción parecía preocupada. ¿Se encuentra bien? Jennifer parpadeó, dándose cuenta de que había estado mirando el mismo punto durante varios minutos. Se obligó a sonreír. Sí, por supuesto. Veamos tus papeles. En su hora de almuerzo revisó sus mensajes. Mark escribía cada hora. Disculpas, explicaciones, peticiones para hablar. Entre ellos destacaba un mensaje de un número desconocido. Lo siento, no era mi intención. Sheila. Jennifer lo borró antes de terminar. Cuando llegó a casa esa noche, se obligó a entrar en su dormitorio por primera vez en días. Sentada en el borde de la cama, abrió el cajón de la mesilla de noche. Fotografías, entradas de cine, postales, todo aquel archivo de papel de su vida juntos le parecía ahora ajeno. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Jennifer contestó. «Deja de llamar, Mark. Mira, tenemos que hablar». Su voz sonaba cansada. «Te lo explicaré todo». «¿Qué vas a explicar exactamente? ¿Cómo te acostaste con otra mujer? ¿O cómo la dejaste venir a nuestro aniversario?» Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Mark habló en voz baja.
No sabía que iba a venir. Intenté detenerlo todo, pero no lo detuve. Jennifer miró la foto de su boda en la pared. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera me di cuenta. Todos estos meses y no me di cuenta de nada. No es culpa tuya. No, es mi culpa. Se levantó, caminando hacia la ventana. Me esforcé tanto por ser la esposa perfecta que dejé de ser una persona viva. Quizá por eso buscabas algo aparte. Fuera de la ventana llovía. Las gotas caían por el cristal, desdibujando el contorno del jardín donde no hacía tanto habían celebrado su matrimonio. Jennifer recordó los brazos de Mark rodeándola, bailando su canción favorita, una hora antes de que Sheila hubiera aparecido. Te quería, te quiero. La voz de Mark temblaba. No lo hagas, le interrumpió ella. Solo dame tiempo para pensarlo y deja de llamar. Colgando el teléfono, Jennifer se hundió en una silla. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Cómo Mark había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, cómo habían aparecido las misteriosas llamadas telefónicas, cómo se había vuelto más distraído. Todas las señales estaban a la vista, pero ella prefería no notarlas. El agua goteaba del grifo de la cocina, el mismo grifo que Mark había prometido arreglar hacía un mes. Los pequeños detalles de su vida en común cobraban ahora un nuevo significado. Podría ser que entonces ya estuviera distanciándose, sumergiéndose en una nueva relación. Volvió a sonar el teléfono, esta vez su padre. ¿Cómo estás, cariño? Bien, fue la respuesta estándar. De vuelta al trabajo. ¿Por qué no vienes a visitarme este fin de semana, como en los viejos tiempos? Jennifer sabía que su padre quería apoyarla, pero ahora necesitaba estar sola, para ordenar a sí misma, para averiguar qué hacer a continuación. Gracias, papá. Quizá la próxima vez. Después de la llamada se quedó sentada en silencio durante largo rato. Las luces de la casa de al lado estaban encendidas. La familia Henderson estaba cenando. A través de la ventana podía verlos reunidos alrededor de la mesa, una velada familiar normal y corriente como las de antes. En el buzón había un anuncio del Aphrodite Spa, el mismo balneario donde Mark había conocido a Sheila. Jennifer arrugó el papel satinado y lo tiró a la basura. De repente se preguntó cómo sería Sheila. ¿Qué había visto Mark en ella? ¿Qué le daba a ella que no pudiera darle su mujer? Jennifer no podía dormir por la noche. Abrió su portátil y entró en las redes sociales. La página de Sheila Robinson estaba cerrada, pero la foto de perfil lo decía todo. Una chica joven, guapa y segura de sí misma. Todo lo contrario de la mujer cansada que Jennifer veía en el espejo por las mañanas. Tal vez fuera la rutina, el hecho de que su matrimonio se había vuelto demasiado predecible, demasiado correcto. Jennifer recordaba sus primeros años juntos. Viajes espontáneos fuera de la ciudad, conversaciones nocturnas en la cocina, reconciliaciones apasionadas después de discusiones tontas. ¿Cuándo había desaparecido todo eso? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Mark. Te echo de menos. Jennifer no contestó, pero tampoco borró el mensaje. Tal vez mañana tendría fuerzas para leer todas sus explicaciones, o tal vez simplemente bloquearía su número y empezaría su vida de nuevo. Amanecía fuera de la ventana. El nuevo día traía consigo nuevas preguntas, pero Jennifer no estaba lista para buscar respuestas todavía. Solo quería pasar el día como lo había hecho el anterior. Y luego, ya vería. Sheila hacía cola para una entrevista en una cadena de tiendas de ropa. Era el tipo de tienda donde solía dejar 3 ceros para las nuevas colecciones. Ahora iba a estar al otro lado del mostrador si tenía suerte. Se sentía como una impostora con su traje de marca favorito. La ropa cara que antes le daba confianza, ahora solo acentuaba el abismo entre su vida pasada y la actual. ¿Experiencia laboral? La jefa de contratación ni siquiera levantó la vista de su cuestionario. No, pero se me da bien la moda y...
Siguiente. Era la quinta entrevista en una semana. Sheila salió de la tienda y sacó el móvil. En la pantalla apareció otro mensaje del proveedor de servicios. El saldo era casi cero. Borró la notificación y señaló el icono de contactos favoritos. Mark llevaba días sin responder a los mensajes. Mientras tanto, en Pearl's Mile, Jennifer comprobaba la agenda de citas para la semana siguiente. La doctora Ramírez se detuvo con una taza de café. La SRA. Patterson vuelve a pedir cita con usted para una consulta. Dice que no confía en las otras recepcionistas. Jennifer sonrió débilmente mientras encajaba a la anciana paciente en su agenda. El trabajo se había convertido en un salvavidas. Cuantas más cosas que hacer, menos tiempo para pensar. Se había ofrecido voluntaria para diseñar un nuevo sistema de registro de pacientes, se había hecho cargo de los turnos de noche e incluso había empezado a redactar un proyecto de reorganización de la recepción. Sheila paseaba por las calles mirando los carteles. Se necesitan camareros, se busca dependienta, trabajos en locutorios. Los anuncios pasaban ante sus ojos, pero ninguno le parecía adecuado. Veía su reflejo en el escaparate de la siguiente tienda, su cara, su pelo recogido en una sencilla coleta. ¿Dónde estaba la belleza segura de sí misma que había irrumpido en la fiesta de otra persona? El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de su madre. Ven a recoger el resto de tus cosas, nos vemos el domingo. Sheila se tragó el nudo que tenía en la garganta. El domingo era el último día en el piso de alquiler. Aún no había encontrado un nuevo lugar donde vivir, o mejor dicho, no había encontrado uno que pudiera pagar. En la clínica, Jennifer estaba terminando su jornada laboral. El último paciente se había marchado y los pasillos estaban en silencio. Sacó del bolso una carpeta con los papeles del divorcio, que llevaban días esperando su firma. ¿Por qué no te quedas a cenar? El doctor Ramírez se quitó la bata. Mi mujer hace una lasaña buenísima. Gracias, pero tengo que revisar el correo, fue la excusa habitual. Jennifer sabía que en casa no le esperaba nada más que el vacío y la reforma inacabada del cuarto de baño que Mark había empezado pero no terminado. Sheila se detuvo frente a la puerta del salón de belleza, no en el que había conocido a Mark, sino en otro más sencillo. En la puerta colgaba un anuncio buscando recepcionista. Empujó la puerta, respirando el olor familiar de laca y champú. ¿Alguna experiencia? La recepcionista le dirigió una mirada evaluadora. No, pero yo... ¿Y estudios? Sheila negó con la cabeza. La recepcionista se ablandó de repente. ¿Sabe qué? Necesitamos un ayudante de capataz. Lavar cabezas, barrer, ese tipo de cosas. No pagaremos mucho, pero te enseñaremos a trabajar. No era el tipo de trabajo con el que Sheila había soñado, pero no había elección. El dinero del sobre se esfumaba y las facturas no esperaban. Asintió, sintiendo una extraña mezcla de humillación y alivio. Jennifer volvía a casa por su ruta habitual cuando la decisión surgió de forma natural. Dio la vuelta y se dirigió al taller de construcción. Si iba a empezar una nueva vida, tenía que empezar por algo concreto, como renovar el cuarto de baño, por ejemplo. Sheila salió de la peluquería con una recomendación para una formación. Llevaba algo de cambio en el bolsillo, para el autobús o para comer. Eligió el autobús pensando que aún le quedaba pasta en casa. La tarde proyectaba una suave penumbra sobre la ciudad. Las luces de las ventanas estaban encendidas mientras la gente volvía del trabajo y se apresuraba a regresar a sus hogares. Jennifer estaba en una tienda de construcción, estudiando las instrucciones para colocar baldosas. Sheila estaba en un autobús abarrotado, agarrada al pasamanos y mirando los caros escaparates que pasaban flotando. Dos mundos diferentes, dos mujeres diferentes, unidas por un hombre y un error. Por la noche, las luces estaban encendidas en sus diferentes extremos de la ciudad. Jennifer estaba sentada en el suelo del baño, colocando sus herramientas y leyendo un manual de reparaciones.
Sheila intentaba redactar un currículum vitae, pensando en todas sus habilidades. La lista era lamentablemente corta. Ambas estaban despiertas, ambas pensaban en el futuro y ambas sentían que la vida nunca volvería a ser la misma. Jennifer no reconoció de inmediato a la chica que limpiaba los espejos en el salón de belleza. En pocas semanas, Sheila había cambiado. La arrogancia de su postura había desaparecido, el brillo desafiante de sus ojos se había desvanecido. Solo un vestido de un famoso diseñador, demasiado caro para una ayudante de maestría, la delataba como una princesa mimada. Se vieron al mismo tiempo en el reflejo del espejo. Sheila se quedó inmóvil con un trapo en las manos. Jennifer se detuvo a medio camino de la silla de corte. El maestro, sin darse cuenta de la tensión resultante, siguió parloteando sobre nuevas técnicas de coloración. «Nuestra ayudante te ayudará a acomodarte», dijo el maestro haciendo un gesto con la mano en dirección a Sheila y retrocedió para coger sus herramientas. Jennifer se sentó lentamente en la silla. En el espejo pudo ver a Sheila acercándose, confusa, avergonzada, nada que ver con la mujer segura de sí misma de la fiesta. «Déjame», Sheila balbuceó, intentando desabrocharse el picardías. Le temblaban las manos. «Gracias, lo haré yo misma». Jennifer interceptó la tela. Sus dedos se tocaron un instante. Mientras el maestro hacía magia en su pelo, Jennifer miraba a Sheila en el espejo. Barría diligentemente el suelo, ordenaba los botes de champú, limpiaba las superficies, todo con una minuciosidad frenética propia de alguien poco acostumbrado al trabajo físico. «¿Café?» La voz de Sheila surgió de la nada. Jennifer quiso negarse, pero algo en los ojos de la chica, confusión, cansancio, desesperación, la hizo asentir. Se sentaron en la pequeña sala de descanso del personal. Sheila sostenía la taza con ambas manos, como si intentara mantener el calor. Todavía tenía una marca de anillo en el dedo anular. Debía de ser de alguna joya cara que tuvo que empeñar. «No lo sabía», dijo Sheila de repente. «No sabía que era tu aniversario. Pensé que era solo una fiesta». Jennifer sonrió. ¿Habría cambiado algo? Tal vez. Sheila bajó los ojos. Pensé que sería como una novela romántica, una bonita historia inventada por mí. Una chica rica se enamora de un simple electricista, arruina su matrimonio, viven felices para siempre. ¿Y en la realidad? En la realidad estoy fregando suelos y aprendiendo a hacer café, sonrió Sheila con desgana. ¿Y sabes qué? Es la primera cosa real que hago en mi vida, la primera que hago por mi cuenta. Se quedaron en silencio un momento. En algún lugar del salón zumbaba un secador de pelo, tintineaban las tijeras y murmuraban las suaves conversaciones entre clientes y maestros. ¿Llamó?, preguntó Jennifer, sorprendida por su propia pregunta. Sheila negó con la cabeza. «No. ¿Y tú?» «Todos los días. No contesto». Hubo silencio de nuevo, no tan tenso como antes, pero aún incómodo. Sheila se enderezó de repente, parecía la misma de antes, y ahora me doy cuenta de que no era amor, era un deseo de demostrar algo, a mí misma, a mis padres, al mundo. Jennifer terminó su café. Por extraño que parezca, estaba exactamente como a ella le gustaba, no muy cargado, con leche y sin azúcar. «Tengo que irme», se levantó. «Buena suerte con el trabajo». «Gracias». Sheila hizo una pausa. «Y lo siento, por todo». Al salir del salón, Jennifer no condujo inmediatamente a casa. Aparcó en el parque donde Mark y ella habían paseado el día que se conocieron. Hablar con Sheila había despertado algo en su interior, no dolor ni resentimiento, sino una extraña sensación de liberación. Era como si la costra de hielo que había atado su corazón todas aquellas semanas se hubiera resquebrajado y desmoronado. El teléfono vibró en su bolsillo. Otra llamada de Mark. Jennifer miró la pantalla hasta que se quedó en blanco.
Entonces sacó los papeles del divorcio que siempre llevaba consigo y empezó a rellenar los espacios en blanco con determinación. Casi nada había cambiado en su cafetería favorita. Los mismos manteles a cuadros, las mismas sillas de madera con la tapicería desgastada, el mismo olor a café recién molido y canela. Jennifer eligió la mesa junto a la ventana, donde Mark y ella solían sentarse los domingos. Llegó 15 minutos tarde, aunque siempre había llegado temprano. Jennifer lo miró mientras cruzaba la sala, demacrado, con una camisa arrugada y una barba incipiente que nunca se había dejado crecer. «Hola». Mark se sentó frente a ella, dudando en quitarse la chaqueta. «Gracias por venir». La camarera trajo el menú. Jennifer sacudió la cabeza. No iba a estar aquí mucho tiempo. Mark pidió un expreso, aunque normalmente bebía un americano. «He pedido el divorcio». Jennifer sacó una carpeta de papeles de su bolso. «Necesito tu firma». «Espera». Cubrió los papeles con la palma de la mano. «Tengamos una conversación. Te debo una explicación». «¿Qué exactamente?» «Todo». Mark se pasó la mano por la barbilla sin afeitar. «Estoy confuso. Sabes, cuando conocí a Sheila parecía otra realidad, como si se hubiera abierto una puerta a otro mundo». Jennifer se quedó en silencio, mirando por la ventana. Fuera del cristal, los transeúntes se apresuraban a pasar, los coches circulaban, una fina lluvia goteaba, el paisaje urbano habitual que habían visto tantas veces juntos. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Mark de repente. «Mentí sobre el cableado en la habitación de atrás por aquel entonces. Solo quería volver a verte». «¿Y eso qué tiene que ver?». «Porque siempre tuve miedo de perderte. Eras tan correcto, inteligente, exitosa, y yo solo era un electricista. Cuando Sheila apareció, fue como una oportunidad de sentirme especial». Jennifer finalmente lo miró a los ojos. Una chica rica eligió a un simple trabajador, como en una novela romántica barata. Mark se estremeció. «No lo entiendes. Contigo todo era real. Cada día, cada conversación, cada caricia. Y con ella era una fantasía, una hermosa mentira, que destruyó nuestra verdad». La camarera trajo café. Mark ni siquiera tocó la taza. «¿Sabes de qué me di cuenta?», habló en voz baja, mirándose las manos. «De que he estado persiguiendo fantasmas todo este tiempo. Pensé que necesitaba algo más, y en realidad solo te acobardaste». Jennifer le señaló los papeles. «Me acobardé de ser feliz». Se acobardó al aceptar que una buena mujer podía amarlo por nada, sin ningún trasfondo romántico. «Jenny, no lo hagas», sacó un bolígrafo. «Solo fírmalo. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco». Levantó la vista sorprendido. «Agradecida por demostrarte que no se trataba de mí. No se trataba de que yo no fuera lo bastante guapa o lo bastante joven o lo bastante interesante. Se trataba de tus miedos y complejos, y esa no es mi carga». Mark cogió el bolígrafo lentamente. Le tembló la mano al firmar. «Te sigo queriendo», pronunció mientras le devolvía el papeleo. «No», Jennifer negó con la cabeza. «Te encanta la idea de mí, igual que te gustaba la idea de Sheila. Quizás sea hora de que aprendas a amar a la gente de verdad». Se levantó y guardó los papeles en una carpeta. Apoyó un momento la mano en el respaldo de la silla. Aquí, en esta misma cafetería, él le había pedido matrimonio una vez. Un anillo en una taza de capuchino tan banal y tan conmovedor. «Adiós, Mark». La vio caminar hacia la salida con la espalda recta y paso seguro. Seguía siendo la misma Jennifer de la que se había enamorado años atrás, y al mismo tiempo una mujer muy diferente, fuerte y libre de sus miedos y dudas. La lluvia se intensificó. Jennifer subió al coche y dejó la carpeta en el asiento del copiloto. Encendió la radio. Sonaba la misma canción que habían bailado en la boda. No cambió de emisora. Algunas canciones debían escucharse hasta el